Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una lección más en Charlie English for You. It's always a pleasure having you guys with us. Muchas gracias por estar mirando nuestros videos y por acompañarnos todo este tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos una lección muy interesante y vamos a empezar a ver todos los tenses en progressive, todos los tiempos en progresivo. Vamos a ver el día de hoy present progressive o present continuous, como muchos le llaman también. Así que les invitamos a que si no han visto nuestra lección anterior del To Be Verb Lesson, le echen un ojito porque hoy lo vamos a utilizar y mucho. Así que vamos adelante iniciando con nuestra lección. Y bueno, vamos a hablar acerca del presente progresivo. Les recuerdo que el presente progresivo son las acciones que están llevándose a cabo en este instante, ¿ok? Por ejemplo, en español decimos yo estoy hablando. Entonces, yo estoy hablando en el video, por ejemplo, ese es el presente progresivo, cosas que están sucediendo. Y vamos a ver la estructura del presente progresivo en su forma afirmativa. Y bueno, para ello necesitamos algunos ayudantes. En este caso vamos a utilizar dos verbos. El verbo read, que es leer, y el verbo travel, que es viajar. Y bueno, aquí está nuestra estructura del día de hoy en la forma afirmativa y necesitamos primero el verbo to be, the to be verb, y es bien importante saber cuál es el verbo to be, así que les recordaba visitar nuestra lección anterior para ver todo sobre el verbo to be, porque este nos va a indicar varias cosas a las personas que vamos a utilizar, de las que vamos a hablar en el ejercicio, ya sea singular o plural, y bueno, vamos a hacerlo así, to be verb plus verb ing, el verbo con la terminación ing, que en español significa ando, yendo, y también necesitamos un complement. Todo esto lo necesitamos para hacer nuestras frases afirmativas. Verbo to be, el verbo con ing y el resto de la frase que nos van a ayudar muchísimo. Vamos a iniciar con el verbo read y hacer frases afirmativas. Primero voy con el verbo to be y para hacerlo primero voy a utilizar el she. She is. Si ustedes ven el verbo to be, este es exactamente cómo funciona. Ella es o ella está. Now we have to do read. Tenemos que hacer el verbo read. Y lo que tenemos que hacer, simplemente vamos a agregar el ing al final para que nos dé esa terminación ando, yendo. She is reading. Let's do a comic. She is reading a comic. She is reading a comic, que significa ella está leyendo un cómic o una historieta. Y esta es la forma correcta, de acuerdo a nuestra estructura, de cómo se hacen estas frases. Vamos ahora con hablar en plural. ¿Les parece? Con nuestro to be verb en plural, vamos a utilizar el we. We are, okay, we are travel, utilizamos el verbo travel y le agregamos el ing al final. Miren que varias personas utilizan el verbo travel con doble L y en algunos lugares, tal vez en UK, utilizan el doble L como una regla para agregar el ing. En un inglés más americano, pues no es tan necesario. Así que si lo ven de las dos formas, está bien, ¿ok? We are traveling y yo quiero viajar a Cuba. So, we are traveling to Cuba, que significa nosotros estamos viajando a Cuba o para Cuba, ¿ok? Así que ahí está nuestra frase, nuestros ejemplos en la manera afirmativa con el verbo to be. Es muy, muy fácil, muy sencillo.
Y bueno, vamos a la siguiente parte del present progressive, pero ahora en su forma negativa. Les recuerdo que todas estas transiciones de entre video y video vamos a tener unos pequeños ejercicios para que ustedes puedan practicar todas estas formas de afirmación, de negación y de pregunta también para que vayan poniendo en práctica su conocimiento. ¿Okay? Así que vamos ahora con la parte negativa y esta es la estructura. Para hacerlo negativo necesitamos utilizar el verbo to be, pero en su forma negativa. Negative to be verb plus the verb ing, que es la terminación ando, yendo en español, and the complement, que es el verbo to be en su forma negativa, el verbo con ing y el resto de la frase que nos van a hacer unos mejores ejemplos. Así que tenemos los mismos verbos, vamos a utilizar los mismos verbos. Ustedes ya pueden trabajar con los que ustedes quieran. Vamos a ver read and travel, ¿ok? Vamos a utilizar las mismas personas del verbo to be que usamos anteriormente. Así que vamos con el she, que es la persona que estamos utilizando, pero como estamos hablando en negativo, ahora lo vamos a hacer she isn't. She isn't, aquí lo estoy utilizando en su forma de contracción. She isn't reading a comic. There you go. Y lo que dice es, ella no está leyendo un cómic o una historieta, ¿ok? She isn't reading a comic. Vamos ahora con el siguiente ejemplo que utilizamos con travel. ¿Y cuál fue el verbo el verbo to be que utilizamos? El we. ¿Ok? Entonces, we are not. I'm going to use it. Voy a utilizarlo aquí en su forma normal, sin contracción. Entonces, we are not traveling. Travel, recuerden el verbo travel. Y le agregamos el ing. Y ahora agregamos el resto de la frase. We are not traveling to Cuba. ¿Y qué significa? Nosotros no estamos viajando a Cuba. Y esa es su forma negativa. Recuerden que la estructura es como nuestra receta que nos indica cuáles son las cosas que nuestras frases tienen que llevar para que estén gramaticalmente correctas. Bueno, espero que estén practicando en esos momentos de transición. Hay unas prácticas para que ustedes puedan ponerse a hacer sus ejercicios. Y mientras tanto, vamos a la siguiente y a la última forma del presente progresivo, de present progressive o present continuous. También lo pueden llamar así. Así que vamos a la parte de las preguntas. Y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es saber cómo utilizar el verbo to be en su forma de pregunta. El resto igualito. Así que vamos a ver la estructura. La estructura es muy similar, es exactamente igual. Necesitamos el verbo to be en su forma de pregunta y vamos a utilizar el verbo con ing, que es la terminación ando yendo, y también el complement. So remember, question to be verb plus verb ing plus the complement, and then you guys got it. Tenemos el verbo to be, el verbo con ing y el resto de la frase para hacer unos ejercicios muy completos, ¿ok? Vamos a hacer el mismo, vamos a utilizar las mismas personas del verbo to be, ¿ok? Pero recuerden que el verbo to be en forma de pregunta cambia de posición. Si decimos she is, ahora decimos el is va a pasar a primer plano y el she a segundo plano para que pueda realizarse la pregunta. Y decimos así. Is she, el verbo que es read, y le agregamos el ing para la terminación, ando yendo, reading, para que nos quede está ella leyendo a comic. Y recuerden que la puntuación es muy importante. En este caso, tenemos que cerrar nuestra pregunta con un símbolo de interrogación, our question mark. Y el verbo to be aquí, como está al revés, nos indica que la pregunta está ahí, ¿ok? Is she reading a comic?
La entonación va hacia arriba, recuerden. Y ahora vamos a hacer la siguiente, que era we are. En este caso decimos, are we. ¿Cuál era el verbo? Travel, el verbo travel. Are we traveling, que es la terminación, to, ¿dónde es que estábamos yendo? Oh, sí, a Cuba. Y a question mark at the end. Are we traveling to Cuba? Y estamos utilizando el verbo to be de una manera diferente para hacer la pregunta. Esto es lo que nos hace saber que viene una pregunta a continuación. Are we traveling to Cuba? ¿Estamos nosotros viajando a Cuba? ¿O is she reading a comic? ¿Está ella leyendo una historieta o un cómic? ¿Y qué tal? Muy, muy fácil, ¿no? Estos ejercicios son muy fáciles de realizar. Lo más importante que tienen que hacer es recordar cuál es la estructura que están manejando y utilizar correctamente el verbo to be. Y lo demás es muy, muy fácil. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta lección. Espero que haya sido muy, muy fácil para ustedes. Practiquen todo el tiempo y eso les va a ayudar a escribir muy bien, a poder hablar muy bien y, por supuesto, a entender a las otras personas cuando estén usando el presente progresivo. Y bueno, les invito a que se suscriban a nuestro canal, nos den likes y sus comentarios también, que son muy, muy importantes para nosotros. Y también que nos escriban, aquí está nuestro correo electrónico, aquí aparece charlieenglishforyou@gmail.com o charlieenglishforyou@gmail.com. Así que escríbanos y nos estaremos viendo en una próxima lección para poder seguir aprendiendo juntos este idioma tan hermoso. Cuídense mucho. See you next class. Bye bye.